Rey de Reyes. Bueno, ahora vamos a presentar el portador de la palabra, aquí el pastor Eduardo Yaguar Carci, de Puerta Estrecha al Cielo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Santo Dios. Tenemos que tener en cuenta que, digo que, mira aquí, ya lo he enseñado donde dice, no íbamos a otro mensaje, pero sí vamos al mensaje profético. Cuando Dios dice que nos sostengamos y nos amparamos en un ministerio, en un pastor, es por lo que Dios dice en su palabra, en primera carta de Timoteo. Dios dice en su palabra que tenemos que sostener, tenemos que estar al amparo de un ministerio, estar al amparo aquí en la tierra, porque aquí, no crean que porque somos evangelistas vamos a andar en desorden. Aquí tenemos que andar en orden porque Dios lo amerita de esa manera, ¿me entiende? Es decir, usted le da la gloria, la honra, la alabanza al Dios de los cielos, y es por lo que Dios exige un orden a todo cristiano. Cristiano significa que siga a Cristo, y Cristo también nos puso de que el momento que andemos descarriados, ya tenemos que tener un pastor, un ministerio. Por eso dice la Biblia que cumpla su ministerio, dice la palabra de Dios. Capítulo 4 de la primera carta de Timoteo. Vamos a ver. Allá la segunda carta de Timoteo, Galo. Denle una Biblia. Aquí hay una, ¿no? Aquí hay otra Biblia. Esa es su mamita, ¿no? Gloria a Dios. Vamos a leer todo desde el capítulo 4, por favor, la primera carta de Timoteo. Timoteo está después de la Amén. Timoteo. Después de Tesalonicenses. Después de Tesalonicenses. Después de Tesalonicenses. Sí. Por aquí más o menos. Por aquí. Timoteo. Segunda carta de Timoteo. Más. Romanos, Corintios, de ahí por más 10. Corintios, 2 Corintios, Gálatas, aquí está. Primera no, segunda carta de Timoteo, capítulo 4. ¿Qué es el segundo? Segunda carta de Timoteo, capítulo 4. No podemos predicar mucha profecía cuando hay varones pequeños en las cosas de Dios. Porque la Biblia dice que siendo niños, ¿no? Nosotros somos niños cuando llegamos a las cosas de Dios. Vamos a leer el capítulo 4 de la segunda carta de Timoteo. Amén. Amén. Ya, ahí nomás sentadito, mira. Predica la palabra, dice. Amén. Amén. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, Amén. que juzgará a los vivos y a los muertos, su manifestación y en su reino, para que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a la fábula. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones y haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. ¿Estoy hablando bien o estoy hablando mal, hermano? Cumple
cumple la palabra como evangelista, es decir, hablar, niño, un poquito de silencio, ¿sí? Usted tiene la voz bien alta. Sí. Ya. Cumple obra de evangelista, es decir, predicar que Jesús existe, predicar que Jesús ha cambiado tu vida, predicar que existe la iglesia cristiana y nosotros somos cristianos porque hacemos lo que Cristo hizo aquí en la tierra. Amén. Sin nada. Cuando decimos nosotros que somos cristianos es porque tenemos que hablar, decir y hacer todo lo que Cristo hizo en esta tierra cuando estuvo en carne y en sangre. Amén. Es decir, cuando hay cosas que el mundo prácticamente está haciendo hoy en día, es decir, irse a malos hábitos, vicios, cosas, eso no hizo Jesús, hermano. ¿Ya? Y porque tenemos que seguir todos esos designios. La Biblia habla del alcohol, la Biblia habla de la droga, lo habla el libro de Isaías 24. La carta de Isaías, perdón, todo el libro de Isaías es perfecto y claro al hablar de su profecía, hermano. Amén. Te habla de esa, te habla del alcohol de aquel tiempo, te habla del vino. ¿Ya? Y habla claramente, hermano, que prácticamente el vino se iba a convertir en sidra y la sidra iba a coger, hermano, usted sabe cuando deja un vino, usted lo deja a tiempo, inmediatamente se convierte en como un ácido fuerte. Así es el consumo de alcohol, hermano, hasta el día de hoy. Es decir, que el alcohol, el mismo alcohol, cuando usted aplasta una uva, hermano, usted forma el jugo de uva, es decir, como una especie de vino, ¿no? Amén. Pero ya ese vino, con el pasar del tiempo, se convierte en ácido acético cuando está ahí, usted lo tiene guardado, ¿ya? Y es decir, eso se agria y se forma un químico, ¿ya? Es decir, que la droga mismo va cogiendo una especie como una alteración química. Y de ahí viene a transformarse que aquello que se hace más fuerte y va a ser consumido es como droga, hermano. Amén. De eso te habla, de que iba a enfermar la tierra, que puros químicos íbamos a consumir, dice el libro de Isaías 24. Las profecías son claras, amados hermanos. Y es más, cuando estamos hablando, por ejemplo, cuando estamos nosotros en borrachera, es decir, que hemos perdido ya la noción, hermano, en lo que estamos, te habla el Proverbio 23, que dice más o menos, hermano, que como estamos en el centro del agua, en una piscina, cómo nos movemos así, es decir, de esa manera vamos a verlo, y es verdad, la gran verdad, hermano. Amén. Cuando nosotros, por ejemplo, decimos que estamos medio cabeza de kiosco, ¿recuerda? Ya, es porque está uno en alcohol, esas cosas. Entonces, así habla, como que si tú te das vueltas, como que vuelas. Pero realmente, amados hermanos, es una forma del Proverbio 23 que te está hablando. Es decir, que de esa manera va a ser desarrollar lo que es droga, lo que es alcohol en tu cuerpo, en su sangre, en su carne, ¿me entiendes? Amén. Y eso va a destruir también todo nuestro cuerpo, todas nuestras venas, nuestra carne, va alcoholizando y eso nos conlleva a lo malo. Es decir, lo que quiero decirle con esto, amados hermanos, que la Biblia te habla de todo, parece mentira. Lo que está faltando en estos tiempos es decir, la palabra profética, es decir, nuestros hermanos cristianos no están doblando sus rodillas. Existe una iglesia, mis hermanos, que no está orando. Existe una iglesia que hoy en día prácticamente duerme, hermano. Amén. Duermen principalmente en la silla que se encuentran descansando o escuchando las palabras de Dios, porque muchas de las veces más bien preferimos ir a la iglesia y dormir y no escuchar lo que es la palabra de Dios. Amén. Y una de las últimas que le digo, que también muchas de las veces, si el líder es dormilón, también va a ser siervos dormilones y vagos y ociosos y medio sinvergüenza también, disculpen. Amén. Pero es la gran verdad. Hoy en día no se está predicando la palabra. Hoy en día la iglesia de Cristo Jesús está desmembrada. Hoy en día no se está tomando en cuenta las predicciones de la palabra de Dios. No se está leyendo la parte profética, hermano. Hoy en día la palabra de Dios se la toma así por encimita nomás. Y por eso es que no hay ni sombra de variación de lo que es la palabra de Dios.
en donde tenemos que estar más profundizados en las cosas de Dios. Amén. No va a haber profecía. ¿Y qué vamos a saber lo que va a pasar mañana? Peor. Porque dice la palabra que el Espíritu Santo, que está con nosotros, escuche, que está con nosotros hasta el día de hoy, Él va a decirnos qué va a pasar mañana. Pero sin embargo ni sabemos qué va a pasar mañana. Amén. Sabemos que las profecías se están cumpliendo, amén. Pero tenemos que ir desarrollando en eso, hermano. Por ejemplo, la Biblia nos habla del COVID, gloria a Dios. ¿A dónde está el COVID en la Biblia? Tenemos que saber todo eso. Las pestes que iban a venir. El COVID, la iglesia Puerta Estrecha al Cielo lo sabe perfectamente, que está en capítulo 28 de Isaías, desde el versículo 15 al 20. Ahí está escrito el COVID. Es decir, que cristiano, que tú no estás bien parado, hermano, en las cosas de Dios. Acuérdense, ahí en el libro de Isaías 28, 15 te habla claramente de la piedra angular que es Jesús. Te habla del pacto de la muerte, del convenio con el Señor que hacemos cuando nosotros somos